Muy buenos días, mi nombre es Erika Zapata, periodista y otra campesina como ustedes. Gracias por estar pendientes de nuestro contenido cada mañana. Bienvenidos a la finca de hoy. En esta ocasión los saludo desde el municipio de Venecia, en el departamento de Antioquia, muy cerca al municipio de Fredonia. Aquí se dedican sobre todo a la siembra de diferentes frutas, por ejemplo el banano, la naranja, la mandarina, esto para exportación, también para consumo familiar. Se dedican también a la producción de cafés especiales. Hay que decir que la distancia de este lugar o esta zona hasta Medellín es de 2 horas y media. Bienvenidos al capítulo de hoy. En el departamento de Caldas conocimos la historia de un productor que está implementando el cultivo y el ensilaje de maíz a través de una técnica llamada fermentación chorizo. Esto también sirve para disminuir los efectos del cambio climático. Todos los detalles en la finca de hoy. En el siguiente informe conocimos la historia de una familia que está implementando el negocio de una pequeña ganadería láctea y nos da los detalles de cómo mantiene la productividad y la rentabilidad, así como su experiencia. Todos los detalles en este programa. En Bogotá, un ingeniero agrónomo nos cuenta cómo pequeñas moscas se encargan de polinizar los cultivos de cacao, así como cuáles son los beneficios y el paso a paso de este proceso. ¿De qué se trata? Ya se los contamos. Información, experiencias e innovación. Acompáñanos en este recorrido agropecuario por Colombia. Los aditivos alimenticios son productos que utilizan los ganaderos con el fin de garantizar un óptimo estado de nutrición, salud y rendimiento de sus animales. Aunque estos no brindan porcentajes de proteína o grasa, sí ayudan para que los alimentos que recibe el rumiante de pastos y forrajes sean asimilados de buena manera por el animal. Cabe destacar que en algunos casos estos añadidos contienen vitaminas, aminoácidos o minerales que presentan deficiencia en el rumiante. Además, los aditivos sirven para tener un control de sanidad en la ganadería, debido a que evita la presencia masiva de gérmenes patógenos en los intestinos del bovino, lo cual repercute en una disminución en enfermedades como diarreas. Cuando hablamos de rumiantes tenemos que tener el concepto de que ellos, a diferencia de los monogástricos, ellos tienen un compartimento especial dentro del estómago que se llama el rumen. El rumen es digámoslo así, es un zoológico que tiene el animal funcional, en donde bacterias, hongos, protozoarios y algunas bacterias metanogénicas ellas comparten para poder hacer el proceso de rumia y de degradación de la fibra que le damos de los forrajes. Es importante destacar que el 80% de la actividad biológica y de producción en bovinos depende de lo que acontece en su metabolismo, debido a que estos animales a través del rumen pueden convertir el pasto en carne y leche. Gracias al papel de los aditivos como moduladores de los microorganismos que actúan dentro del rumiante, los cuales no actúan en carácter de nutrición para estos animales, sino que repercuten en el proceso de degradación de la fibra. Cuando hablamos de aditivos, tenemos que tener en cuenta que es unos elementos que nos van a ayudar en la dieta para poder ayudar a un proceso funcional dentro del organismo. Cuando hablamos de suplementación, es cuando el animal necesita un nutriente que está deficiente, bien sea en la alimentación, que venga del forraje, tipo la proteína o el carbohidrato para poder tener energía para la producción. Mientras que los aditivos, ellos nos van a producir un efecto fisiológico dentro del rumen para poder hacer un mejor aprovechamiento de esos nutrientes. Una de las funciones de los aditivos naturales en la dieta de los bovinos es su aporte en enzimas, aminoácidos y vitaminas, factores que benefician para que el productor pueda generar un óptimo desarrollo en la ganancia de peso de sus animales, debido a que estos mejoran la conversión alimenticia, lo cual repercute en una mejor calidad de los productos derivados de los bovinos como carne y leche. Sin embargo, es importante destacar la importancia de los microorganismos, los cuales cuando tienen un desbalance de población dentro del aparato digestivo del animal, repercuten en una baja asimilación de nutrientes que puede generar falta de apetito y una disminución en la producción de leche. Cuando nosotros le damos fibra a una vaca, cuando le damos pasto, cuando le damos forraje, ellos entonces van a hacer ese proceso de degradación de la fibra. Si ellos tienen un desbalance en esa población, pues obviamente
Cuando nosotros damos los aditivos, pues obviamente podemos potencializar algunos microorganismos para que ellos mismos puedan tener un control mediante el ambiente ruminal y puedan aprovechar mejor las fibras, degradarlas y producir aún mayor ácidos grasos volátiles. Los antioxidantes se utilizan para la conservación de los alimentos y para prevenir alteraciones oxidativas de las vitaminas. En algunos casos, el grado de antioxidantes sintéticos son perjudiciales para la salud humana, por lo que se recomienda utilizar sustancias naturales para este proceso como aceites de clavo o canela, extracto de romero y extracto de té verde. También es importante resaltar las fuentes de taninos en la dieta de los rumiantes, los cuales se pueden suministrar en henos de leguminosas, especies arbóreas como el roble y la acacia. Tenemos también especies autóctonas que son muy ricos en compuestos secundarios, en compuestos metabólicos, que las plantas utilizan para defenderse de algunos animales y de ambientes agrestes como por ejemplo en las producciones de trópico bajo. En las producciones de trópico bajo estas especies tienen contenidos por ejemplo de taninos condensados, de compuestos antinutricionales que llamábamos antes, pero que en la actualidad ellos tienen una funcionalidad en cuanto a brindar un mejor ambiente para estos microorganismos en el rumen. Los aditivos naturales también ayudan a reducir la incidencia bovina en el cambio climático, debido a que estos reducen la expulsión de metano, el cual es perjudicial para la capa de ozono. La implementación de la agroforestería dentro de los predios trae beneficios tanto para los productores como para el medio ambiente, pues facilita la creación de servicios y productos en donde gracias a la diversidad existente en los paisajes se ve una disminución de costos en las actividades agrícolas y pecuarias. Según nuestro invitado, Vandré Palacios, ingeniero agroforestal, un aspecto fundamental para poner en marcha este sistema es tener en consideración las plantas ya presentes para poder realizar un plan de ordenamiento predial POP. Tenemos muchos beneficios nosotros al incorporar, al apropiarnos o al adoptar todos estos árboles o incluso a no cortarlos porque nosotros ampliamos la frontera donde vamos a hacer agricultura, ¿cierto? Entonces ahí nosotros desde el principio empezamos a diseñar algunos árboles que vamos a dejar ahí para beneficio de nuestros cultivos, para beneficio del ambiente, del agua, de los microorganismos, de toda la vida que hay alrededor y dentro de nuestros cultivos. El diseño del plan a implementar varía de acuerdo con las necesidades que se deban suplir. Hay que tener en cuenta que existen 3 tipos de sistemas agroforestales. En primer lugar está el sistema silvopastoril. Este consiste en sembrar o mantener árboles junto con la producción pecuaria. En segundo lugar se encuentra el silvoagrícola, dentro del cual se deberán tener árboles y cultivos. Y por último está el agrosilvopastoril, que es el conjunto de animales, cultivos y árboles. Luego podemos entonces hacer un diseño, como tú dices, de acuerdo a las necesidades que tengamos y con las especies que hayan disponibles en la zona, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero que mi cultivo tenga nutrientes, entonces voy a buscar una especie que me brinde esos nutrientes, como una fijadora de nitrógeno, que aporta nitrógeno, o digamos que yo estoy en una zona cálida y mi producción ganadera no tiene un sombrío, ¿sí? Entonces yo busco especies que me ayuden a dar sombrío y que al mismo tiempo no afecten la producción o el desarrollo de mis pasturas. Luego de que el productor realiza el plan de ordenamiento predial, uno de los grandes beneficios que verá de la agroforestería es la capacidad que tienen los árboles y arbustos para regresar y aportar mayor número de nutrientes a los suelos por medio del ciclaje, y de esta manera reducir su erosión y permitir mayor disponibilidad de agua, garantizando que su vida útil sea más larga y reduciendo los costos en insumos y fertilizaciones. La formación de ramas, de flores, de frutos, y estos órganos de la planta caen al suelo, se acumulan ahí, forman una especie de colchón, vienen los microorganismos y también macroorganismos a degradar todo este colchón que se vuelve materia orgánica, ¿sí?
y esa materia orgánica se descompone y se vuelve humus, y este humus es rico en nutrientes y estos nutrientes están disponibles para el árbol, para las pasturas, para los cultivos que están cerca del árbol. Al haber gran variedad de plantas dentro de las unidades productivas, no solo se contribuye en la reducción de los efectos del cambio climático, sino que además se garantiza alimento y bancos de proteína para los animales durante los fuertes periodos de sequía. De igual manera, aumentarán los ingresos económicos, pues se generarán diversas producciones que permitirán mayores rendimientos. Cuando nosotros tenemos una producción diversificada, ¿sí? No tenemos un solo producto, sino varios productos, el agricultor, el campesino, el indígena va a tener menos riesgos frente al mercado. Digamos que tiene un cultivo de papa y se le enferma, se le daña, pero de pronto acá tiene otro cultivo o el árbol es un frutal, entonces ya puede aprovechar esos frutos también para comercializar. Aunque las especies arbóreas a utilizar varían de acuerdo con las necesidades de los predios, se recomienda que durante épocas de sequía se instalen plantas que requieran de baja demanda hídrica con el fin de limitar la competencia por el agua entre árboles y cultivos. Luego de visitar el cultivo de Sacha Inchi, esa planta de origen amazónico milenaria, llegamos hasta esta planta de transformación donde básicamente se extrae el aceite de la almendra para la elaboración de subproductos como jabón, acondicionador y champú. Veamos el paso a paso en esta etapa de este proceso productivo. Lo que hacemos es mirar primero el grano, que sea un grano seco, que sea fácil de romper, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando el grano está fácil de romper, cuando pasemos a la máquina, a la descascaradora, el manejo de la semilla va a ser más práctico y más óptimo. Va a descascarar más rápido. Entonces, eso es lo que se le aconseja al agricultor, que se recoja principalmente cuando sean en días que haya calor. En caso de haber lluvias al momento de la cosecha, las estrellas de Sacha Inchi deben extenderse sobre un plástico en el sol para eliminar todo rastro de humedad. Deben llegar a la planta en sacos limpios, secos y en buenas condiciones para comenzar a hacer la selección. Cuando se recoge la semilla, cuando está mojada y tiene lluvia, al almacenarlo a ella se le impregna un hongo color blanco. Ese hongo, ¿qué pasa? Empieza a pudrir la semilla. Si tú miras el color de las estrellas, esta estrella tiene unas óptimas condiciones de recolección, ¿sí? Primero el color, segundo porque rompen muy fácil, la semilla viene en excelentes condiciones. En cambio esta ya puede ver que el color de la estrella ya empezó a cambiar, ya se le empieza a impregnar el hongo, que es un color blanco, ¿sí? ¿Qué pasa? Esta semilla se vuelve vana. No tiene nada por dentro, ¿sí? Como pueden ver, la almendra está totalmente dañada. Luego de hacer la primera selección, los sacos de estrellas se llevan a la descapsuladora, esta máquina que por hora descapsula 100 kilos de estrellas, retirándoles la capa que recubre la almendra. Recibimos la estrella de diferentes fincas donde viene ya previamente seleccionada. Luego nosotros la surtimos a la máquina donde ella la descapsula. Nos la da en blanca y en negra. Luego de obtener las almendras, se realiza un segundo proceso de selección en pro de optimizar la calidad del aceite a extraer. Si usted empieza a seleccionar semilla que está mal, ya empieza a contaminar el aceite, ¿sí? Ya empieza a cambiar el sabor, a cambiar el color. Y aquí lo que hacemos es seleccionar la blanca para el prensado, para seleccionar la almendra. Entonces aquí esa semilla que queda, esa semilla vuelve y se pasa por la máquina. Después de escoger las almendras, estas se llevan a un envase limpio en donde se dosificarán sobre estos trozos de tela que funcionarán como filtro dentro de la prensa extractora del aceite. En cada tela se ubican 2 porciones de esta paleta y se recoge haciendo una especie de enrollado al final. Esto evitará que salga con impurezas o pedacitos de cáscara. Por paquetico, 1 libra. La prensa tiene una capacidad para 9 libras. Esos paqueticos se acomodan y después se hace el respectivo prensado. Esta palita hace media libra cada paladita y siempre se aplican 2 para poder armar lo que es
el paquetico de la tela para el respectivo prensado. Cada libra de almendras se lleva a la prensa hidráulica. Allí se obtiene el aceite de Sacha Inchi que finalmente al caer pasa por un colador para evitar que pasen residuos del prensado y así incrementar su pureza. Luego se deposita en este tanque. Después que tenemos el aceite en el tanque ya cierta cantidad, la pasamos a esta filtroprensa, que es la que hace que el aceite al final salga pero puro, claro y blanco. El proceso de esta prensa, ¿qué es lo que hace? Ella tiene varios paneles y lo que hace es que con una bombita ella pasa presión y panel por panel va filtrando. Tanto la prensa extractora como la filtradora deben ser de acero inoxidable para que en la manipulación del aceite haya la mayor inocuidad posible. El producto final puede utilizarse directamente para consumo o como ingrediente para la elaboración de jabones, acondicionadores, lipsticks, ungüentos y cremas. La trivia del campo. Conviértete en un experto con la finca de hoy. Pregunta: ¿qué alimento recibe el nombre de fruta bomba? A. El melón. B. El arándano. C. La papaya. Piénsalo bien y descubrirás la respuesta correcta. Pregunta: ¿qué alimento recibe el nombre de fruta bomba? A. El melón. B. El arándano. C. La papaya. La respuesta correcta es la C. La papaya recibe el nombre de fruta bomba debido a su contextura, por su forma oblonga y por el hueco que está en la parte interna que encierra a las semillas. La planta donde crece este fruto alcanza una altura de 3.5 metros y presenta flores tanto masculinas como femeninas. Canela. Estos son Jenny Lucía Cárdenas y Juan Carlos Moreno, propietarios de la parcela El Pedregal, predio ubicado en el municipio de La Dorada, departamento de Caldas. Ellos desde hace pocos meses se cansaron de producir comida para las vacas de sus vecinos y se atrevieron más bien a crecer su economía como familia, emprendiendo con su propia ganadería. La ganadería es lucrativa, ¿por qué? Porque con la leche se sostiene el ganado y se sostiene uno como familia en la cuestión económica. Y le van quedando a uno las crías para que el proyecto se vaya ampliando. Las fincas se manejaban era praderas para pasto heno, pero ya que los precios no daban la renta que uno quería, entonces pasamos a la ganadería y vimos que la lechería pues un poco mejor. Desde que se cambiaron de producir heno 2 veces al año para producir leche diariamente, la pareja Moreno Cárdenas dice haber mejorado notoriamente su flujo de caja. La plata de la leche es quincenal. Cambio en lo del pasto heno, a veces nos tardaban 6, 7, hasta 8 meses. En el pasto heno eran 6 millones más o menos al año. Mientras que con la lechería, yo con 6 vacas buenas de leche puedo sacar una caneca mensual. En esa caneca mensual me está dando 1.200.000 cada mes. En el año me va a representar 13 millones 200, más o menos. Sacando los insumos de las vacas, porque uno consume sal, vitaminas, purga, póngale que le queden 10 millones libres. Desde el inicio tuvieron muy claro su objetivo de producir leche en cantidad y de calidad en una zona donde la temperatura alcanza incluso hasta los 38 grados centígrados. Para ello se valieron de vacas Girolando y Blanco Orejinegro Bon, con las cuales obtuvieron resultados satisfactorios rápidamente. Lo ideal de un ganadero es hacerse vacas buenas, no hacer vacas del montón. Empezamos con 6 y después compramos otra con la misma ganancia. Y tenemos las crías de las primeras. Y ahora están otra vez preñadas, o sea, la idea ya va a llegar a 20. Hoy la pareja es ejemplo de superación y reconciliación a nivel regional. Don Juan Carlos se desmovilizó del bloque Central Bolívar de las Autodefensas en el año 2006. Meses más tarde recibió la parcela por parte de la Agencia Nacional de Tierras, que hoy hace parte de su empresa familiar. Él trae las vaquitas, cuando están para ordeñar, viene y las ordeña. Y así yo a veces le ayudo a limpiar el corral, él va y corta el pasto. Tenemos potreritos de rotación.
Lo traemos por la mañana, se ordeña y ahí se les da el pasto de corte. Y se sueltan por ahí a las 3, 4 de la tarde, a lo que ya bajan las altas temperaturas. La semiestabulación se garantiza con este corral elaborado con tejas de zinc, tubos en material galvanizado y pisos en concreto donde cada vaca es ordeñada y suplementada. Cuando la vaca está en ordeño le damos concentrado en el momento de ordeñarlas. Se les da el concentradito, les da 1 kilo a partir de la vaca que dé 8 litros para adelante. Los tipos de pasto de corte tenemos maralfalfa, el rojo, Cuba 22 y caña maíz, que son unos pastos altos en proteína para el ganado. Y fuera de eso le echamos matarratón y se le suministra sal al 8%, que es muy bueno. Aquí se vacuna contra la lactosa y el carbón. Y vitaminas cada 6 meses y purga. Otra de las bases de su éxito es la administración de los espacios con que se cuenta para el pastoreo, debido a que no debe sobrepasarse los 10 días de estancia de los animales en cada potrero. Para evitar el pisoteo y garantizar el descanso de los potreros donde no hay animales, ellos construyeron también estos callejones de movilidad con una amplitud de 1 metro con 20 centímetros. Tenemos 5 hectáreas, pero en 1 hectárea tenemos limón. Y las otras 4 hectáreas las destinamos para el ganado. En esas 4 hectáreas sacamos 6 potreros. Cada potrero más o menos de una medida de 60 por 120. Los potreros de rotación para estas parcelas que son pequeñas se dividen con el asunto de que tenga más rendimiento la comida. Que si soltáramos el ganado en un solo potrero, en un solo día, habría comida para 1 o 2 días. De esta manera se garantiza la rotación de 45 a 50 días dependiendo del clima. La pareja fue también beneficiaria del programa Alianzas Productivas durante el 2018, que les otorgó capacitaciones e insumos a través de la Alcaldía, la Gobernación de Caldas, Corpo Caldas, SENA e ICA. Los parásitos gastrointestinales inciden negativamente a los porcinos, ya que pueden provocar una disminución significativa en el peso corporal del animal, generando pérdidas económicas. Sin embargo, el diagnóstico en diversas ocasiones suele ser un inconveniente para el productor, debido a que los síntomas son cautelosos en primera instancia, por lo que es muy difícil identificarlos. Los parásitos son unos organismos que viven a expensas de otro y al cual terminan ocasionándole daño. Como parásitos podemos incluir a las bacterias, a los virus, a los hongos, a los protozoos y a los nemátodos, a los gusanos que normalmente nosotros conocemos. Es importante resaltar que algunos de estos parásitos pueden llegar a ser de carácter zoonótico, lo cual indica que la enfermedad puede llegar a ser transmitida de un cuerpo intermediario, como lo son los animales, a un ser humano. Aproximadamente se presenta 43,6% de zoonosis a nivel mundial, del cual el 45% de esta es de origen viral, 28% en bacterias, 20% parásitos y el 7% en agentes micóticos como los hongos. Muchas de las enfermedades que hoy en día están afectando a los seres humanos son procedentes de los animales. Entonces, eso es lo que conocemos como parásitos zoonóticos. Día a día, con la convivencia con los animales, nos vamos encontrando que aparecen muchos más. Los más conocidos, el toxoplasma es uno de los más conocidos. Nosotros nos vamos a encontrar que en algunos animales hay más parásitos zoonóticos que en otros. La mejor manera para evitar este tipo de parásitos es la prevención, razón por la cual los productores deben hacer hincapié en cuidados y políticas fitosanitarias dentro de sus granjas porcícolas, por lo que se debe llevar una limpieza constante de los sitios donde están establecidos estos animales, realizar una desinfección y rotación de las parideras. Además, el productor debe tener en cuenta que los comedores y bebederos también deben tener una limpieza periódica con agua caliente y desinfectantes, ya que estos suelen ser las principales fuentes de contagio del Toxoplasma gondii. Una de las recomendaciones es que la fuente de agua o el reservorio de agua esté tapado, que esa agua sea tratada antes de ser suministrada a los animales y que no llegue directamente a los animales sabiendo que puede llegar a estar contaminada por el hospedero definitivo. Es importante resaltar que estos parásitos también se pueden transmitir por medio de la materia fecal de los animales, además de fluidos corporales de los cerdos cuando tienen contacto con heridas en las manos de los humanos que los manipulan.
¿Cómo se transmite? Generalmente se necesita una primera transmisión, puede ocurrir a través del consumo de alimento o agua contaminada con excremento del hospedero definitivo del toxoplasma, que son los gatos, los felinos, son el hospedero definitivo, y ellos pueden contaminar alimento o agua de bebida, y si están infectados los gatos podrían transmitir este parásito a las otras especies animales. Podemos incluir ahí gallinas, bovinos, equinos, caninos y los humanos. Los efectos económicos se evidencian en la disminución en la producción, debido a que los cerdos suelen presentar anemia y dificultad para caminar. No se da ganancia en peso y además genera problemas de fertilidad, generando un fallo reproductivo que en algunos de los casos termina en abortos o en nacimientos sin vida de los lechones. Otros síntomas comunes que suelen presentar los cerdos cuando padecen esta enfermedad es tos, diarrea y convulsiones. Contra la toxoplasmosis existen tratamientos, sin embargo, en muchas especies de animales los tratamientos no tendrían, digamos, una recomendación, puesto que generarían residualidad química en los productos y no serían recomendables. Siempre, desde el punto de vista de la parasitología, lo que uno recomienda principalmente es la prevención. El tratamiento preventivo es mucho más efectivo, mucho más económico que los tratamientos curativos. Para finalizar, es importante recalcar que los porcicultores deben evitar en gran medida dar desperdicios de comida, ya que en muchos casos la lavaza, como se conoce comúnmente a este tipo de alimento, cuenta con carnes que pueden estar ya descompuestas o poco cocidas, las cuales pueden ocasionar el desarrollo del Toxoplasma gondii. Se sabe que por medio de la polinización es posible que las plantas lleven a cabo el proceso de reproducción. Los agentes o vectores de polinización son los responsables de realizar la transferencia de polen de una planta a otra. En el caso del cultivo de cacao, la polinización natural la realizan unas pequeñas moscas o microdípteros que cuentan con un tamaño máximo de 3 milímetros. Estos animalitos requieren de cuidados y manejos específicos que garanticen tanto su supervivencia como la producción de semillas del fruto. Eso es importante considerar estas poblaciones benéficas dentro de los cultivos para garantizar la producción de semillas. La flor de cacao es una flor de 2 a 3 centímetros, lo cual hace que, digamos, no sea tan fácil de polinizar con la mayoría de los insectos, ¿ya? Por ejemplo, una abeja no podría polinizar una flor tan pequeña. Entonces, estos microdípteros lo que hacen es básicamente entrar a la flor, inundarse o impregnarse de este polen, que es bastante pegajoso, y transportarlo de una flor hacia otra. Debido a que las moscas son de tamaño muy reducido, logran recorrer grandes distancias y realizar el proceso de polinización de manera mucho más rápida que cualquier otro insecto. Por esta razón es importante tomar medidas que no afecten su bienestar. Se deberá entonces instalar dentro de los cultivos de cacao árboles o plantas altas que den sombrío y mantengan la humedad. Estos microdípteros viven en el suelo y principalmente prefieren lugares que son sombreados y húmedos. Entonces, si tenemos cacaotales que son totalmente abiertos, la población de polinizadores se disminuye y por lo cual digamos que la polinización se ve perjudicada. En este sentido, mantener los árboles de sombra o sombra temporal, por ejemplo, como la de banano o la de plátano, es muy importante porque generan hábitats propicios para el mantenimiento de estas poblaciones benéficas. La implementación de sistemas agroforestales dentro de los cultivos, además de brindar las condiciones aptas para la supervivencia de los polinizadores, permitirá el correcto crecimiento de los árboles, pues el cultivo de cacao necesita entre un 50 y 70% de sombra durante sus primeros años de vida. A la hora de la siembra de los árboles se recomienda dejar una distancia prudente entre planta y planta para que ninguna se vea afectada. 3.5 entre planta y 4 entre calle, ¿sí? Entonces entre esos espacios de planta se puede sembrar, por ejemplo, cada 5 sembrar banano y cada 10 un árbol maderable, por ejemplo, ya dependiendo del tamaño de la copa. Entonces, si yo hago ese distanciamiento, en todo el cacaotal va a generar una sombra regular dentro de todo el cultivo. O sea, también mantener unos árboles nativos, por ejemplo el yarumo, dependiendo de la zona, ¿sí? U unos árboles también de importancia maderable, por ejemplo la teca, que es de rápido crecimiento.
Para realizar labores culturales como la poda y fumigación, se aconseja hacerlas de forma manual y sin agroquímicos, ya que el uso de estas sustancias, aunque evita plagas y enfermedades, podría afectar la vida de las poblaciones benéficas. El cacao, básicamente las principales enfermedades que tienen son relacionadas con hongos. Esos básicamente se controlan haciendo podas de mantenimiento del cultivo del cacao, evitar que las hojas toquen el suelo, por ejemplo, para evitar que se transmitan enfermedades, y estas se pueden hacer de forma manual sin ningún tipo de agroquímicos. Implementar estos cuidados dentro del cultivo de cacao les permitirá a los agricultores garantizar el bienestar de los polinizadores, lo que trae como consecuencia la posibilidad de aumentar el número de plantas dentro de sus producciones y mejorar la calidad de los frutos. Al regreso, veremos una experiencia de finca integral que maneja hasta 5 tipos de producciones y hablaremos sobre la importancia de trabajar con semillas certificadas de papa. Continuamos con nuestro recorrido agropecuario. Conocimos la historia de una familia que está implementando 5 tipos de producciones en 2 hectáreas y a la vez están contribuyendo al medio ambiente. ¿Cómo lo hace? Ya se los contamos. En Cundinamarca conocimos la experiencia o la importancia de un sistema de pastoreo rotacional en las búfalas, doble propósito, es decir, para la producción de carne y de leche. ¿De qué se trata? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los detalles? Aquí lo sabrán. El uso de la semilla certificada puede traer beneficios a la productividad y la rentabilidad de su finca. En el siguiente informe les contamos cuál es la importancia del uso de la semilla certificada de la papa que fue desarrollada por Agrosavia. Continuamos en este recorrido agropecuario por Colombia. Desde el municipio de Suaza, departamento del Huila, hoy los saludamos desde la Granja Integral San Manuel, en donde manejan porcicultura, avicultura, ganadería bovina, cultivos frutales y piscicultura en un mismo espacio de tan solo 2 hectáreas. ¿Cómo se hace para el sostenimiento de estas 5 actividades y cuáles son las medidas de sanidad y de manejo? A continuación les contamos. Tenemos un sistema de granja integral, el cual está comprendido por procesos productivos agropecuarios, entre los que contamos la explotación porcina, donde hay en ceba 200 cerdos, 12 hembras de cría y su reproductor. Tenemos la explotación piscícola, con un policultivo de tilapia, bocachico, cachama. Tenemos una explotación ganadera. Hay explotación bovina en semipastoreo, donde aplicamos principios de agroecología. Tenemos sistemas integrados en la producción de frutales, limones, mangos, entre otros. El área destinada para la ganadería bovina es de 1 hectárea y está dividida en 6 potreros en los que se siembra pasto estrella. De las pautas más importantes a seguir en la granja, la primera es tener un orden para el desarrollo de las actividades. En el tema de ganadería se hacen primero las labores de ganadería y posteriormente se hacen las labores de porcicultura. Porque en ganadería, cuando se hacen prácticas de ordeño, buscamos la mayor asepsia posible. Entonces el operario lo hace en las primeras horas del día, donde él llega limpio con la higiene requerida para poder hacer la extracción de leche o el ordeño. Ya posteriormente va a otras actividades que de pronto lo obligan a que la carga de patógenos o de mugre, por llamarlo así, sea más constante. La producción bovina a pequeña escala se logra hacer más productiva dentro de la granja manejando pastos resistentes a los veranos, implementando silvopastoreo con botón de oro y estableciendo allí mismo en los potreros los frutales. Hemos implementado algunas leguminosas, mejoran la calidad de alimento para los animales y nos hace más productiva el metro cuadrado por área.
El espacio para la producción porcina es de 250 metros cuadrados, divididos en 5 naves, donde se ubican los cerdos de levante, de ceba y las hembras de cría. Incluir este tipo de producción pecuaria en la granja requirió de ciertas prácticas agroecológicas que permiten evitar los malos olores y la presencia de moscas que puedan afectar tanto a los operarios como a los mismos porcinos y otros animales. Aspersión diaria con microorganismos eficientes que nos ayudan a controlar la población de patógenos en la materia orgánica, minimizando los riesgos o la afectación que nos puedan generar bacterias dañinas, controlada por otros microorganismos que sí son benéficos, que van en esos microorganismos eficientes. Bueno, las medidas sanitarias que más ponemos en práctica en la Granja San Manuel es la de evitar el contacto dentro de una misma especie en diferentes edades. Entonces el operario tiene unas directrices antes de ingresar al área donde están los cerdos más pequeños. Hay una desinfección de su equipo de trabajo, sus botas. Hay un orden para el ingreso. Primero ingresa donde están los animales pequeños, de último donde están los animales adultos. Aunque la producción avícola dentro de la granja no es con fines comerciales, sino de autoconsumo, también se aplican medidas de control que comprenden no permitir el ingreso de aves a las porquerizas y contar con un operario diferente al que realiza las labores con los cerdos para hacer la recolección de huevos. Por otra parte, para la explotación piscícola se tiene un estanque de 2.000 metros cuadrados en el que no interfieren ninguna de las otras especies animales. Por la misma extensión o volumen de animales que manejan en San Manuel, no existe ese potencial de contaminación o proliferación de enfermedades o patógenos que se crucen entre cerdos, bovinos y peces. Soy un convencido de que el pequeño productor no debe apostarle a un solo producto, a un solo sistema de producción, sino buscar la integralidad, como dicen nuestros abuelos, no poner en una sola canasta todos los huevos. Apostarles a diferentes sistemas es la ideología que ha llevado a don Leonardo y su familia a sostener su explotación en el tiempo. Usar adecuadamente los recursos disponibles en el medio para tener producciones que se respalden entre sí y abran la posibilidad de compensar el déficit de una con el rendimiento de la otra. Esta es la finca La Gloria, ubicada en el municipio de Puerto Salgar, Cundinamarca, predio dedicado a la formación agropecuaria y donde el eje formativo principal es el trabajo con búfalas. Aquí para el aprendizaje práctico se cuenta con 2 modelos de producción, el tecnificado, que más adelante conoceremos de sus ventajas, y el tradicional, que se realiza en llanuras inundables. Culturalmente, las búfalas acá en Colombia están siendo manejadas o han sido manejadas en los terrenos en donde los bovinos no tienen espacio, zonas húmedas, inundables, y pues los búfalos hacen muy buen aprovechamiento de lo que son estas tierras. Pero no podemos alejarnos de que si nosotros le damos mejor calidad, le damos mejor espacio, mejor confort a esta especie, a la especie bufalina, vamos a tener mejores rendimientos tanto de carne como de leche. Son las zonas inundables de la finca, o muchas fincas son de su 100% de extensión, tiene una gran parte que son inundables. Entonces el ganado bovino no hace buen aprovechamiento de estas tierras, donde el bufalino sí hace un buen aprovechamiento. Además del desperdicio exagerado de agua, el modelo tradicional, según nuestro entrevistado, genera daños irreversibles tanto a los animales como al predio en que se desarrolla. Lo compara con la ganadería extensiva, razón por la que el pastoreo rotacional sería la solución. En un mal manejo son animales que pueden tener muchos problemas para la tierra, pero manejados de una manera adecuada, dándoles sombra, dándoles agua y manejando un sistema de rotación inteligente, rápido, vamos a tener zonas o tierras que no se van a dañar. La invitación del experto es a que se valoren más las características propias de los bufalinos, que según él se fundamentan en la rusticidad y los rendimientos tanto cárnicos como lácteos. No podemos llegar a exponer 100% las características, su rusticidad, esa bondad reproductiva o esa bondad en convertir fácilmente la materia lo que consumen en peso, que a mejor manejo que demos de ellas, pues ellos van a exponer más su potencial, a pesar de que son productivas en esos sistemas tradicionales de extensiones grandes, zonas inundables. Cuando nosotros pasamos acá, pues se va a ver una mejoría notable.
tenemos que actualizarnos constantemente, tenemos que buscar la manera de volvernos más productivos, eficientes en lo que nosotros hacemos y explotando o llevando al máximo nivel el potencial genético que tengamos dentro de cada especie. Desde que en la finca se estableció el paralelo entre el modelo tradicional y el tecnificado, con manejo de potreros en rotación, los resultados estadísticos de la producción destacan las bondades del segundo modelo. En un sistema rotacional normal estaría dándonos de 3 a 4 litros de leche en producción día y destetando animales de 130 a 150 kilos a final de una lactancia. En el momento que nosotros empezamos a cambiar nuestro modelo, podemos llegar a tener en un sistema en alimentación de pasto, más sal y agua, podemos llegar a tener producciones de leche, como en este momento nosotros tenemos de 6.8 litros de leche día en 2 ordeños. Pasamos de 1, tenemos ahora 2 tipos de dos jornadas de ordeño. Y manejando unos pesos al destete de 150 a 170 kilos. Con el sistema de rotación de potreros, el Centro de Estudios profundiza en una teoría, y es que las búfalas pueden ser incluso más mansas que las bovinas. Ejemplo de ello es que para controlar estos animales y delimitar los potreros, basta con 1 a 3 cuerdas de cerca eléctrica. Las búfalas solo permanecen 2 días en cada potrero. Con ello se garantiza que los animales por pisoteo no deterioren la tierra y que la recuperación de los forrajes, que además son incorporados, ocurra rápidamente. Angleton, Braquipará y Estrella. Son las 3 especies que nosotros manejamos principalmente. ¿Qué cantidad de animales podemos llegar a manejar? Pues también depende de la extensión de tierra que nosotros queramos hacer, de acuerdo a las divisiones. Entonces nosotros en este momento estamos manejando 1/4 de hectárea a 1 hectárea, estamos manejando entre 11 y 15 animales en una rotación obviamente racional. Nosotros acá constantemente estamos sembrando especies para crear sombra, para crear cercas vivas. También sembramos árboles que sean también que sirvan como alimento para los animales. Acá tenemos un vivero, nosotros constantemente estamos sembrando. Aquí la sombra es la que compensa la demanda tan exagerada de agua del bufalino en el sistema tradicional. Las búfalas son trabajadas también bajo parámetros sanitarios y nutricionales y a los potreros se les realiza foros para confirmar la disponibilidad de forraje tanto al salir como al entrar cada animal. Debido a las diferentes actividades humanas agropecuarias y por procesos naturales de la tierra, según un estudio realizado por el IDEAM y el Ministerio de Ambiente, el 40% de la superficie continental de Colombia presenta algún grado de erosión y deterioro, lo que trae como consecuencia que los suelos sean menos fértiles o presenten pérdida de nutrientes y minerales, lo que perjudicaría gravemente la producción de alimentos. En busca de mitigar esta problemática, el ingeniero agrícola y docente de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, UTCA, Helber Mata, dará algunos aspectos y estrategias fundamentales para lograr tener un uso sostenible de los suelos y disminuir los costos de producción. En principio, pues hay una serie de parámetros que uno captura en campo, de acuerdo a las necesidades que se tenga del cultivo y por parte del productor, es decir, que primero hacemos un diagnóstico para identificar la problemática, y a partir de esa información, esos resultados de mapas van con una serie de recomendaciones que nos permiten entregarle al agricultor soluciones en tiempo real. Según nuestro entrevistado, para conocer realmente las deficiencias de los suelos y lograr construir un plan que cubra adecuadamente sus necesidades, se deben realizar mapas y estudios que permitan desarrollar actividades específicas por zonas de acuerdo con el comportamiento del terreno, ya que labores como el riego o labranza no se comportan de manera homogénea en toda el área cultivable. El manejo por sitio específico parte de que yo tengo mi lote y considero que todas mis propiedades en el suelo, todo lo que yo aplico de fertilizante se comporta de forma homogénea en mi lote. Resulta que esto cambia en el espacio y también en el tiempo, y lo que pretendemos es mostrar justamente cómo son esos cambios y a través de esos manejos localizados cómo puede proporcionar una dosificación específica tanto en agua de riego como de fertilizantes y de químicos asociados para que de alguna manera bajen los costos. Es necesario que los productores y asistentes técnicos estén al tanto de los cambios que presenta el suelo durante todas las etapas de desarrollo del cultivo.
con el fin de saber las necesidades hídricas o nutricionales que necesita la zona de plantación. Para esto se podrá usar un GPS en donde se marquen los puntos georreferenciales para posteriormente realizar estudios que determinen cómo se está moviendo el suelo. Uno puede hacer seguimiento con estas metodologías e inclusive apoyando en tecnologías tipo dron, con cámaras multiespectrales, un seguimiento completo dentro de lo que sucede en un ciclo de cultivo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un cultivo de papa que dura 4 meses aproximadamente, durante todas sus etapas puedo estar revisando qué sucede desde el punto de vista nutricional, acotarlo con nuestra metodología y tomar decisiones de manejo también desde el punto de vista químico y asimismo microbiológico. Realizar un manejo adecuado con estas tecnologías trae diversos beneficios, ya que permite disminuir considerablemente el uso de insumos, pues se sabe de manera casi exacta la cantidad a utilizar, lo que reduce de manera simultánea los costos y el impacto que este tiene sobre el medio ambiente. Desde el punto de vista de riego, generando más control, hasta 2 veces más control de las actividades de riego, optimizando por ejemplo, hasta un 15% de los rendimientos productivos y optimizando hasta en un 25% la cantidad de agua de riego. Finalmente, es recomendable no eliminar grandes extensiones de cubierta vegetal, pues esta es la que mantiene los suelos húmedos y compactos. Asimismo, es indispensable plantar árboles y arbustos dentro de los terrenos que apacigüen la velocidad y el impulso del viento que causa la erosión en la tierra. La semilla es uno de los factores primordiales para establecer un buen cultivo, ya que si esta es de alta calidad puede favorecer al agricultor aumentando la producción y ayudando a optimizar el uso de insumos en el desarrollo de la siembra. A continuación les hablaremos acerca de la semilla que ha desarrollado Agrosavia desde hace ya varios años. En Colombia es un tema bastante importante. De las 126.000 hectáreas se siembran, tan solo el 3% se hace con semilla certificada. Los productores que conocen la técnica han visto la importancia de partir con material de calidad. Afortunadamente en el país existe una resolución que es la 3168 del ICA del 2015, la cual regula la producción de semilla. El aumento está dado por el componente genético de la semilla, por lo que se estima que aproximadamente el 40% del descenso o subida de rendimiento que tenga el cultivo depende estrictamente de la semilla que se haya implementado. La medida de producción en Colombia son 30 toneladas por hectárea. En ensayos que hemos tenido hemos estado por encima de las 60 toneladas por hectárea para papas de año, Diacolcapiro, Parda Pastusa, Tuquerreña. El negocio de la papa es muy de oferta y demanda, pero en promedio una carga de semilla certificada puede estar alrededor de 100-120 mil pesos, mientras que una semilla de costal que llamamos nosotros puede estar alrededor de los 50-60 mil pesos. Este tubérculo que ha desarrollado Agrosavia y el cual ha sido inspeccionado por el ICA para garantizar la sanidad y buenos manejos del cultivo, los cuales en su periodo de germinación deben presentar 0% de alguna enfermedad o plaga que ataque al tubérculo, sirven de respaldo para que el productor las pueda implementar en su predio. Además, cabe destacar que el uso de semilla certificada tiene menor riesgo de transmitir problemas fitosanitarios. Vas a garantizar que al partir de material de calidad tienes un 30% de tu cosecha asegurado. Mientras que cuando compras semilla de costal que no se sabe la procedencia, corres con el riesgo de que puedas perder el cultivo, lleves problemas sanitarios a tu lote que no tenías antes. La mayoría de los suelos del país ya tienen alta infestación de problemas sanitarios, especialmente Rhizoctonia, Spongóspora y Streptomyces, los cuales son limitantes. Uno de los parámetros importantes a destacar de la semilla certificada de papa tiene que ver con su capacidad de adaptabilidad y germinación que ayudan a generar cultivos uniformes de producción. También cabe mencionar que el uso de este tipo de tubérculos puede acarrear en el aumento de producción debido a que se ha probado que en algunos ensayos por parte de la corporación la semilla certificada ha duplicado la producción, lo cual beneficia los rendimientos económicos del agricultor. Acá nosotros producimos por unidad, nosotros no producimos por carga. Nosotros valoramos cada unidad y cada unidad tiene un valor de 500 pesos. Si fueras a sembrar una hectárea, mal contados, necesitarías 33.000 puntos de siembra. O sea, 33.000 tubérculos por hectárea. Pero los semilleristas no se llevan 33.000 tubérculos. El que más se lleva 4.000, 5.000 tubérculos
y esos tubérculos pues hace sus ciclos de multiplicación y los lleva a campo. Cabe destacar que con el implemento de este tipo de tubérculos que sirven para la cosecha de papa, la incidencia de plagas y enfermedades como la mosca blanca y la presencia de áfidos se reducen considerablemente en el cultivo, debido a que esta semilla le garantiza al productor una buena calidad genética, física, fisiológica y fitosanitaria. Varía dependiendo del manejo, ¿no? Porque si tú tienes un mal manejo, pues no vas a tener un material de calidad. Tienes que hacer una buena selección del lote. Preferiblemente buscar lotes arriba de los 2.800, que no es lo más conveniente, ¿no? Ahorita salió la política de regulación de páramos y eso ha limitado la producción de papa en zonas altas. La mejor semilla, bien lo decían nuestros ancestros, se produce en los páramos. ¿Por qué? La presión de selección de plagas y enfermedades en los páramos es menor. Para finalizar, es importante mencionar que la tasa de renovación una vez el agricultor siembra estas semillas certificadas es de 2 a 3 años, siempre y cuando maneje buenas políticas de cuidado en su cultivo. Y yo me despido desde la Casa de Cultura del municipio de Venecia en el departamento de Antioquia. Hay que decir que este municipio antes era más productor de café, ya es más de frutas, por ejemplo hay bananos, zapote, naranja, mandarina, esto para consumo familiar y también para la venta. Y lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa, pero espere mañana más historias, anécdotas e información del campo colombiano. Las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ustedes no solamente son los protagonistas de este programa, también del trabajo de la tierra del país. Mañana tenemos otra cita bien temprano con nuestros campesinos. Hasta pronto.